Hola chicos, Historia del arte y de la cultura, el número 10. El neolítico, nuevo, litos, piedra. La piedra nueva. Que parece ser que le dieron este nombre al principio creyendo que la piedra iba a seguir siendo la protagonista y no, luego han visto que hay otras cosas mucho más importantes que las piedras pulidas, pulimentadas, muy bonitas, que sí, se dieron en el Neolítico, pero claro, ante otros consecuciones, otros logros de la humanidad más importantes que ese, que el pulido de la piedra, han dado más importancia a esos otros, que verás cuáles son. Ya sabes que tengo problema con enrollarme, y entonces vamos a recurrir en este al vídeo. El Neolítico es curioso que en los libros, al menos en los que he mirado, tiene muchísimo menos espacio que su pariente cercanito anterior, el Mesolítico. Siendo así que el Mesolítico parece que nació por casualidad. Pero se explayan tanto los libros en los logros que el Mesolítico estaba consiguiendo calladamente, como en gestación, decíamos, como en embarazo. Pero los detallan tantos que van a ser que luego cuando nace el niño, que es el Neolítico, pues casi todos los libros dicen, ¿os acordáis de lo que dijimos cuando se...? Pues eso es lo que os vamos a decir ahora. ¿Qué ocurre? Que no te dicen casi nada. Y por eso el Neolítico lo resumen así y dicen, nos remitimos a lo que dijimos en el Mesolítico que iba a pasar, que iba a nacer. Pues bien. Dice, la cultura durante el Neolítico, los grandes inventos. El Neolítico se originó, al parecer, en el Próximo Oriente. Tú sabes que, si este es el Mediterráneo, aquí está Chipre, Turquía, Grecia, Italia, España, Egipto, Mauritania, todo el Magreb. Pues parece ser que nació aquí. El Próximo Oriente, para nosotros el próximo, o sea, de todo lo oriental, el próximo es lo más cercano a nosotros. Luego estaría el Oriente Medio, que algunos también lo llaman anterior. Y por último, lo más alejado, casi hasta Japón, el lejano Oriente. Bien. Pues parece ser que nació aquí, en un país que actualmente es Irak, pero que para la historia ha pasado con el nombre de Mesopotamia, que viene de Meso y Potamos. Potamos no viene de hipopótamo, no, hipopótamo también viene de Potamos, que significa en medio de Potamos, río. O sea que era una región muy rica, muy saludable, que brindó al hombre primitivo suficiente comida para no tener que salir de aquí y andar buscándola por otros sitios. Entonces él dijo, ¿a qué nos vamos a marchar de aquí? Hagámonos sedentarios, quedémonos ya, y dejémonos ya de correr de un lado a otro. O sea, que parece que se dio aquí. ¿Hacia qué años? Pues en el quinto milenio antes de Cristo. Y luego, los hallazgos y las consecuciones y los logros que se dieron aquí nos las fueron exportando al resto de Europa, en concreto. Por eso que en Europa el Neolítico, pues, lo vivimos en los 2 milenios siguientes, en el 4000 y en el 3000. Bien. El progreso de la civilización durante este periodo es extraordinario. ¿Verdad lo que dice? El hombre, antes recolector y cazador nómada, es decir, que tenía que ir detrás de las piezas donde fueran ellas, a veces a miles de kilómetros de distancia, nómada, fija su morada y sabe domesticar los animales. En vez de andar detrás de ellos, los cogió y los dijo,
Ay, mágicos, ¿por qué no os quedáis aquí a mi lado? Que ya estoy cansado de correr detrás de vosotros. Y con técnicas, con añagazas, dándoles cómo se amaestra los animales, con una de cal y una de arena, que se llama. Es decir, con un placebo positivo que les atrae y con otro estímulo negativo de dolor que les repele. Y entonces se les lleva donde ellos quieren, hacia el amaestramiento. Y así lo debió lograr. Sabe domesticar los animales y cultivar las tierras. Recuerda que te dije que ahí, en esa zona precisamente en Mesopotamia, los hombres primeros utilizaron los cereales silvestres, que daban semillas, y ellos dijeron, oye, que las semillas no se estropean, no se corrompen, duran mucho, podemos guardarlas, ¿vale? Pero que vino un periodo muy malo por un cometa de estos, enrareció la atmósfera y las plantas aquellas silvestres dejaron de darse, y entonces ellos dijeron, pues si no tienen las condiciones, nosotros vamos a coger algunas y las vamos a dar las condiciones favorables. Y así empezaron a cuidarlas. Y cuidar es cultura. Cuidar es cuidado, cultura. Y así fue apareciendo la agricultura. Entonces se convierte en sedentario. Sedere, permanecer quieto, sentado. Pastor, sí, se movía con las ovejas porque las ovejas necesitan ir buscando los pastos, pero no hasta tal extremo de tener que ir a cazarlos. Incluso dentro del pastoreo, durante muchos cientos de años, y hoy incluso hay un tipo de pastoreo nómada, pero ya es pastoreo. O sea, no es ser nómada, coger la casa, pastoreo nómada. Y consiste en llevar las ovejas, los rebaños, cientos de kilómetros dentro de un mismo país o pasando incluso fronteras, como sucede en Asia, pero que se lo permiten porque eso viene desde tiempos antiquísimos. No solo con ovejas, sino también con ganado de equino, es decir, de caballo, camellos, me parece que también, etc. Pero lo más casi siempre es la oveja, el más productivo. Al que hemos hecho más tonto, pero bueno, oye, ¿qué es el más productivo? Da corderos, da leche, da lana, en fin. Y piel. Bien, en pastor y agricultor. Aprende a fabricar cerámica. Ya no tiene que andar solo con la piedra. Ha aprendido a manejar el barro, a cocerlo, queda duro, puede contener líquidos, puede someterlos a cocción, es decir, cocerlos, para que su estómago y su dentición no sufran tanto y poder tener alimentos que antes resultaban duros de digerir, ahora van a resultar mucho más propicios para digerir. Aprendió a tejer y antes que tejer pues tuvo que aprender a hilar, a hacer hilos. ¿Con qué? Con las fibras tanto vegetales como el lino y el algodón, o animales como el pelo de lana, el pelo de llama, el pelo de camello, etcétera, etcétera. Y a pulimentar la piedra, que este es el que luego se llevó la gloria del nombre, el neolítico. Y construye viviendas. Claro, si está quieto dice, pues voy a construirme una casa maja. Si no la voy a tener que abandonar, voy a construir una casa guapa. Que se agrupan formando poblados. Y a veces se construían dentro de los lagos. ¿Por qué? Porque tenían las ventajas de que era más fácil protegerse contra los animales salvajes, que también les atacaban, o incluso contra los enemigos. Ponían palos pinchados, y sobre esos palos pinchados, igual que sigue pasando hoy en algunas zonas del planeta, se construyen las casas. Estas casas se llaman los palafitos, con F, palafitos. Un palacio, palacito, no, palafitos, con F. Curioso, los palafitos que encontraron los españoles cuando fueron a América, en Venezuela. Entonces, al ver aquel poblado todo rodeado de agua, dice, anda, esto parece Venecia, la Venecia de la Italia, que era conocidísima entonces ya. Y lo llamaron pues Venecia pequeña, de cazuela,
diminutivo, de mozo, mozuelo, pues de Venecia, Venezuela. Y de ahí viene el nombre de Venezuela, de los palafitos que encontraron. Yo he tenido un alumno hispanoamericano, ahora no quisiera meter la pata, no sé si era de Ecuador, que había vivido en palafitos. Y cuando se lo contaba a sus compañeros, se quedaban pasmados y decían, ¡qué suerte! Salir y poderte tirar al agua y bañarte. ¡Qué maravilla! En fin, se han encontrado los primeros palafitos aquí en Europa, en Suiza. Este conjunto de grandes inventos que constituyen la base de nuestra civilización actual, es decir, prácticamente seguimos siendo lo mismo, representa el salto más extraordinario dado por la cultura humana, después, dice, en todo caso, solo comparable o un poco inferior al manejo del fuego, que ya sabes que se dio en el Paleolítico, inferior, que fue el gran despunte para que el hombre pudiera sobrevivir. Si no, aquellos nuestros homos habrían perecido sin el manejo del fuego. Comienzos de la metalurgia. La metalurgia, como bien indica la palabra metal, es el tratamiento del metal, la técnica, el conocimiento de las técnicas de los metales. El periodo neolítico. Dentro de los metales, ya por lo tanto hemos acabado la edad de la piedra, despedida con el neolítico, que pronto lo ha despachado, ¡pof! Y pasamos a la edad de los metales. Y dentro de la edad de los metales hay dos metales que merecen la pena, que son el cobre y el bronce. El cobre, que normalmente lo sacaban de una piedra llamada la calcopirita, y la malaquita, me parece que también, pero sobre todo de la calcopirita, porque calco significa también cobre. Y es que hay dos raíces para cobre, la raíz eneo y la raíz calco. Entonces, si tú aquí añades lítico, te sale el periodo eneolítico, aunque lito significa piedra, porque la piedra sigue siendo muy decisiva, a pesar de que el cobre ya empezó a usurparle competencias, pero la piedra seguía siendo básica, y el calco lítico. Es el mismo, eneolítico, calcolítico, no en los libros verás eneolítico y en el otro calcolítico. El periodo eneolítico, al final del neolítico, no el eneo, no, al final del neolítico, que es lo primero que hemos dado, junto con los instrumentos de piedra se utilizaron otros de cobre puro, sin aleación de estaño. Ya sabes que aleación es hacer metal, hacer líquido dos metales, juntarlos como si fueran uno solo, luego los dejas secar, los dejas endurecer, y obtienes otro metal nuevo de características a veces totalmente diferentes. Es curioso cómo pueden no parecerse ni al padre ni a la madre, ser total, el hijo que sale de la aleación es totalmente diferente. De color, de propiedades físicas, químicas, todo. Bien, la industria del sílex, que es esa piedra dura, el pedernal, que llamamos nosotros, que hace chispas, alcanza extraordinario desarrollo, produciéndose ejemplares primorosos, preciosos. Este periodo, en el que junto con la piedra pulimentada, se utiliza el cobre, se llama eneolítico o calcolítico. Y más que una cultura nueva, dice, debe considerarse como el final del neolítico. Ya estamos. Es que estos historiadores y estos clasificadores no fallan nunca. Te ponen un nombre, edad de los metales, te meten en la edad del cobre, la edad del bronce, tal, y entonces van y te dicen, hombre, aunque esto, visto desde aquí, desde el neolítico, podríamos considerarlo como el final del neolítico. O sea que ahí queda eso. La edad de los metales comienza propiamente cuando se aprende a mezclar el cobre con el estaño, que es entonces cuando aparece el bronce. O sea que a esta primera parte de la edad de los metales le dan poca importancia, tan poca que dicen, oye, podías irte con el neolítico.
Porque la edad de los metales empieza cuando empieza el bronce. ¿Y cuándo sale el bronce? Pues cuando el hombre aprende a mezclar el cobre con el estaño, obteniéndose así el bronce. El cobre, tú lo sabes, es ese metal rojizo que está en el interior de los cables, un muy buen conductor de la electricidad, etcétera, etcétera. Y el estaño, pues te diré, cualquier placa de tus juguetes, de tus videoconsolas y todo eso, ves que los circuitos están a veces unidos y que el técnico utiliza una barrita delgadita y la funde, la hace líquido con un soldador. Bueno, pues eso es estaño, aunque en realidad es estaño con plomo. Pero bueno, para que veas lo más parecido al estaño. Pues juntando eso, derritiendo, por supuesto, fundiéndolos con fuego, se obtiene así el bronce, que a veces ya metían las menas, es decir, los minerales de cada metal los metían juntos en el horno y ya salían fundidos los dos juntos. El estaño no pienses que es mucha cantidad. O sea, el que lleva ahí todo el peso es el cobre, en un 80 y tantos o 90 y tantos % del bronce. Y solamente de un 3 y como mucho podríamos llegar a un 20 de estaño y eso daría el bronce. Según el estaño que pongas, pues producirías más unas propiedades de dureza, de rotura, de tenacidad, es decir, de resistencia al golpe, de fusión, es decir, de volverlo a fundir, etcétera, etcétera. Parece ser que el cobre era fácil de obtener, pero el estaño era difícil. Había pocos yacimientos conocidos en Europa, seguramente que hoy hay más. Pero en Europa había que ir lejos, había que ir a la Gran Bretaña, a la actual Inglaterra, en Cornualles, que era donde estaba el principal yacimiento, y hasta allí ya iban los principales comerciantes, los primeros comerciantes que aparecieron por el mundo, que eran capaces de ir a buscar los materiales lejísimos, los fenicios, que no solo vinieron a por cobre a las minas de Río Tinto de Huelva, sino que se fueron más lejos, a Cornualles, Inglaterra, a por el estaño. Y cuentan que cuando el estaño en un conflicto de guerra fue muy difícil de obtener, la gente se espabiló para sacar el hierro. Y así suceden las cosas. Vienen crisis y automáticamente se desarrollan otras técnicas. Aquí vino la crisis del petróleo y empezaron a desarrollarse las técnicas de la energía solar, la eólica, lo que llamamos hoy energías limpias. Bien, el hombre funciona a base de crisis, a base de golpes. No sabemos por eso cuándo un golpe, una adversidad, ha sido realmente una adversidad o solo ha sido el aldabonazo, el estímulo para que te muevas y descubras cosas mejores, que no las conocías, pero la necesidad, amigo, te ha espabilado el ingenio y te ha hecho descubrir cosas que estaban ahí desde el principio de los tiempos y tú no te habías enterado. Bien, acabo esto, que me parece que me he extendido ya mucho. La edad de los metales comienza cuando se abre. Los tiempos eneolíticos de la Europa occidental o sea, los nuevos, los eneolíticos en la Europa occidental, dice, se desarrollan entre, si el neolítico, había sido el 4000 y 3000, pues a continuación el 2000 y empezamos ya a bajar unidades de mil, ya cogemos el medio millar, entre el 2000 y el 1500. Curioso que al principio, cuando empezamos esta historia del arte y la cultura, íbamos por millones, por cientos de millones de años. Ya hemos bajado a los miles y ahora por primera vez ya decimos, oye, 1500, que no es lo mismo ya 2000 que 1500. O sea, ya empezamos a ver el tiempo más subdividido. Dice, se desenvuelve entre el 2000 y el 1500 a.C., cuando el Oriente Mediterráneo estaba ya en plenos tiempos históricos. Es decir, cuando nosotros estábamos ahí con el cobre y el bronce y haciendo tal, aquí ya estaban con la historia, que significa ya habían desarrollado escritura y ya fueron capaces de dejar escritos sus pensamientos, sus noticias y todo lo que se les ocurría. Ese es el desfase entre
entre Oriente Próximo y la Europa Occidental. Continuaré. ¿De acuerdo? Hasta luego.